Bueno, nos encontramos en una producción especial acá de la FM Riachuelo. La verdad es que le cuento al compañero, que igual ya ha participado de varias, que como experiencia donde se sistematiza todo el laburo, todo el conocimiento popular que se va generando a partir del día a día, de caminar los barrios, de hacer patria. Nos gusta tener ser la herramienta para sistematizar eso y que eso de alguna forma logre ser un material más que nos ayuda a no siempre partir de cero, como decía Rodolfo Walsh, que los poderosos siempre nos hacen pensar que no hay nada tras nuestro, sino que siempre arrancamos de cero. Bueno, tratamos de combatir un poco con eso. Y justamente por eso también nos encontramos con César Trejo, que él es excombatiente de Malvinas, en este momento forma parte de la Secretaría de Excombatientes de las 62 organizaciones del bloque peronista. ¿Me equivoco? ¿Está bien nombrado? ¿Podés? Sí. ¿Está bien nombrado eso? Y nada, compañero histórico que ha pasado infinidad de veces por acá por la radio, para poder hablar un poco sobre un comunicado que sacaron en conjunto con otros excombatientes respecto al desfile que se está programando para mañana sobre las fuerzas militares en el 9 de julio. Contanos un poco, César, de qué trata el documento, bueno, nada, en qué contexto se da también este posicionamiento. Bueno, el documento que titulamos ¿Por qué no desfilamos? Lo redactamos con algunos veteranos de guerra, ex soldados combatientes del grupo de reflexión y lucha por la soberanía nacional, la Malvinidad, que integramos fundamentalmente muchos compañeros que estuvimos trabajando desde el mismo final de la guerra, ¿no? El 26 de agosto de 1982 nosotros formamos el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas, de Capital Federal, y allí en nuestra acta constitutiva y nuestro estatuto fundacional dijimos que íbamos a trabajar por reivindicar la memoria de nuestros compañeros caídos en combate y tratar de dar respuesta a la situación de los ex soldados que regresábamos del combate y que no teníamos ningún tipo de cobertura asistencial, social, y ya se empezaban a manifestar muchos problemas. Y luego dos objetivos que son de naturaleza político, no partidaria, sino político en el sentido de la política entendida como la actividad superior del espíritu orientada al bien común, que es la definición que dio 350 años antes de Cristo Aristóteles, y que luego la tradición cristiana, católica, asumiría como propia, y también la expresión mayoritaria de hace 80 años, que fue el peronismo, lo tomaría como el sentido primero y último de la política. Es decir, no desde la perspectiva de lo que hoy se entiende la política, de las facciones, de los grupos enfrentados, sino del interés de la patria en su conjunto. Y el otro objetivo, los otros objetivos, digamos, enmarcados en esto, eran la reivindicación de nuestro ejército en el sentido de la defensa de la soberanía nacional, es decir, el ejército tal cual había nacido según lo creó su fundador, el general José de San Martín, nuestro libertador, y que tuvo en distintas instancias de la historia argentina una función importantísima, no solo como instrumento de la defensa nacional, sino muchas veces suplantando a sectores que no podían promover el desarrollo de la Argentina, ¿no? En ese momento fue muy complicado
porque hacía muy poco que... Es más, cuando dijimos esto todavía estaba la última junta militar, y luego vendría la recuperación de la democracia con Alfonsín, que lejos de entender lo que habíamos vivido, intensificó la campaña de desmalvinización a niveles absolutos. Y obviamente todos los crímenes cometidos durante la dictadura empezaron a conocerse, y era muy difícil que nos entendieran a nosotros en nuestra defensa del ejército, y muchos sectores nos planteaban en las marchas que organizábamos, en las organizaciones: pero ustedes defienden a los milicos. Nosotros decíamos: no, nosotros defendemos este uniforme, porque íbamos con una chaqueta verde o con un uniforme completo y demás. Y decían: pero ustedes son promilicos, defienden a los milicos. No, nosotros defendemos al ejército de San Martín y de Belgrano, defendemos a ese instrumento que había creado el general San Martín, justamente para hacernos libres, independientes, soberanos. Y bueno, comenzaban las discusiones, porque estaba muy a flor de piel todo el tema de los crímenes cometidos. Decían: con este uniforme nosotros fuimos a defender a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestra patria, y no a matar hermanos, no a asesinar a argentinos y argentinas. Bueno, y fuimos consecuentes hasta el día de hoy con eso, y seguiremos siéndolo, porque entendemos que una nación soberana no puede no tener, en las circunstancias actuales del mundo, y cada vez más, un ejército que sea un instrumento de la capacidad disuasiva que pueda tener nuestra nación para defender nuestros intereses estratégicos. Ahora, cuando se hace esta convocatoria, en la actualidad, nosotros que hemos participado en muchos desfiles, en muchas movilizaciones a lo largo de estos años, con mucho orgullo y sin ningún tipo de resentimiento con las Fuerzas Armadas, entendemos que este desfile y esta convocatoria necesariamente suena a una especie de farsa montada para ocultar o disimular o poner una cosmética supuestamente patriótica, supuestamente nacional, supuestamente reivindicatoria de las Fuerzas Armadas, a un proceso que a todas luces es la derrota definitiva de la Argentina si se concretan los planes que el actual gobierno viene promoviendo. En primer lugar, las declaraciones del actual presidente de la Nación y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en plena campaña electoral y ya como presidente ratificándolo, manifestó ser un admirador de Margaret Thatcher, es decir, la criminal de guerra, la que nos invadió nuevamente en 1982 y la que no le tembló el pulso al momento de dar la orden, absolutamente fuera del marco del derecho internacional, de hundir al crucero General Belgrano cuando ese buque argentino no representaba ninguna amenaza para las fuerzas británicas, porque se encontraba a más de 300 kilómetros del buque británico más próximo, y violando los principios de necesidad y de proporcionalidad del uso de la fuerza. Entonces, declararse admirador de la que asesinó a nuestros compañeros en 1982 ya me parece a mí una razón suficiente para que incluso se hubiera inhibido la posibilidad de ser candidato. Pero no lejos de eso, lo ratifica cuando es presidente. Y consecuentemente con eso, el actual comandante en jefe de las Fuerzas Armadas envía a su ministro de Defensa a Europa para presentar la petición de incorporarse plenamente como socio pleno de la República Argentina a las fuerzas de la OTAN, cuando son las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte las que están
ejerciendo una ocupación ilegal militar, con ejercicios militares que amenazan la paz no solo en nuestro país, sino en toda la región, en todo el Atlántico Sur, y que ocupa efectivamente del actual mapa bicontinental con la plataforma extendida, que es el mapa oficial de la República Argentina, más de 3 millones de kilómetros cuadrados, si contamos las Georgias, las Andes del Sur, las Malvinas, sus plataformas, sus mares correspondientes y su proyección antártica con sus plataformas y mares correspondientes, estamos hablando de más de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, un tercio del total de la República Argentina, con bases administradas por el Reino Unido de Gran Bretaña, pero que pertenecen a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y la verdad que esto suena, es raro encontrar un país que tiene un tercio de su territorio ocupado por una fuerza militar y que decida presentarse para ser parte plena de esa fuerza. Ya había iniciado eso durante la presidencia de Carlos Menem, cuando habíamos obtenido o solicitado y obtenido el estatus de aliado extra OTAN, que curiosamente ninguno de los gobiernos que lo sucedieron denunció esa pertenencia como aliado extra OTAN. ¿Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Estados Unidos que venga la Federación Rusa y le ocupe Miami, el estado de Nueva York o de California, que de paso, vale decir, se la robaron a México hace más de un siglo? Que Estados Unidos quiera participar de la coalición militar que la Federación Rusa, digamos, es inconcebible. Bueno, esto es la situación incongruente que nos enfrentamos hoy. Además, no solo los británicos se están enriqueciendo hace muchos años y sustentando la base colonial que tienen en Malvinas con licencias ilegales que otorgan anualmente a terceras potencias para la depredación de nuestras pescas, de nuestra riqueza ictícola en el Atlántico Sur, que son cientos de millones de dólares anuales, sino que también se aprestan rápidamente a explotar las riquezas de hidrocarburos, de petróleo, en offshore, en el Atlántico Sur, en lo que se conoce como la cuenca Sea Lion. Ellos lo llamaron Sea Lion, para nosotros es la cuenca Malvinas Norte, en los mares adyacentes a Malvinas. Y estuvieron más de una década explorando las riquezas hidrocarburíferas, y ahora se aprestan, a través de la compra del paquete accionario que tenía la empresa que desarrolló la exploración, que es la Rockefeller Exploration, la compró una empresa de origen israelí que se llama Navitas Petroleum, y han anunciado que van a empezar a explotar esas riquezas, por supuesto, para beneficio de las empresas y del Reino Unido y de Israel, pero no para beneficio de la Argentina. Y hay que recordar también que nuestro actual presidente se ha declarado ferviente seguidor del Estado de Israel, ¿no? En momentos donde en la conciencia mundial las Naciones Unidas, los distintos países están reconociendo que se está practicando un genocidio sobre el pueblo palestino. En fin, no se trata de cuestiones ideológicas, no se trata de si estamos a favor o en contra de este gobierno o si tenemos una ideología contraria. No, se trata de realidades concretas, ineludibles, que no se pueden ocultar, inocultables, y la verdad que en ese marco participar de esta mascarada, de esta farsa pseudo-patriótica, nosotros queremos ir al patriotismo real. Nosotros mañana, el 9 de julio de 2024, vamos a conmemorar un nuevo aniversario donde en ese momento el pueblo de las Provincias Unidas dijeron basta con la dependencia del Reino de España
pero además agregaron, gracias al diputado Medrano, y de toda dominación extranjera. Bueno, lamentablemente Argentina está sometida en estos momentos, una parte importante de su territorio, pero también en factores económicos, culturales, políticos, estratégicos, a esos mismos que hace 42 años una generación en la que pertenecí, tuvo la tarea de ir a enfrentarse por la vía de las armas. Nosotros no aprendimos quién es el enemigo a través de los libros o de una película, sino a través de una guerra. Por los pies. En el cuerpo. Y hemos dejado compañeros. Entonces nos parece que es inconcebible en este marco participar de esa farsa. Nosotros creemos que tenemos que respetar la memoria de nuestros caídos, nuestra propia lucha y la lucha del pueblo argentino por ser una nación soberana, y no vamos a participar, ¿no?, de esta farsa, como dije.